Bueno, en este video vamos a hacer un ejercicio que consta de leer un número entero de 3 dígitos y determinar cuántos dígitos primos tiene. Entonces, para esto vamos a almacenar el número que ingresa el usuario, que va a ser de tipo entero. Va a tener un input que va a decir ingrese el número de 3 dígitos. Listo. Vamos a hacer una variable que se va a llamar contador general, que va a iniciar en 0, que es la que nos va a indicar cuántos dígitos primos hay en el número. Contador 3, que va a iniciar en 0, contador 2, que va a iniciar en 0, contador 1, que va a iniciar en 0. ¿Para qué son estas tres? Esta es la que nos va a indicar si el número, el último dígito, que va a ser el dígito 3, es primo. Esta si el segundo dígito, o sea el dígito de la mitad, es primo, y esta si el primer dígito es primo. Entonces hacemos un if para revisar si el número sí es de 3 dígitos y no sea de 2 o de 1 o de 4 o de más. Entonces, si el número es mayor que menos, que menos 1000, y si el número es menor o igual que menos 100, o si el número es mayor o igual que 100 y el número es menor que 1000, entonces viene a ser lo que esté sangrado. Si el número no está entre estos condicionales que tenemos aquí, entonces es porque el número no es de 3 dígitos. Entonces hacemos un else que va a imprimir el número debe ser de 3 dígitos. Listo. Entonces, si el número cumple con todas estas condiciones, con esta o con esta, entonces el bien es lo que esté sangrado. Ahora necesitamos multiplicar el número por -1 en caso de que sea negativo, para que esto no afecte a las operaciones que vamos a hacer a continuación. Entonces otro condicional: si el número es menor que 0, entonces multiplicamos el número por -1, que esto sería lo mismo que num por igual -1, para que el número se multiplique por él mismo y quede almacenado en la misma variable num. Listo. Entonces, si el número no es negativo, él va a continuar haciendo las operaciones que vamos a hacer. Entonces, al dígito 3 lo sacamos mediante esta operación: el número menos el número dividido entre 10 multiplicado por 10. ¿Por qué con doble barra? Porque en Python, para obtener el cociente entero, necesitamos la doble barra. Si utilizamos una sola, vamos a obtener el cociente, pero en forma decimal. Si lo utilizamos en doble, va a ser el cociente de forma entera. Entonces, ahí en dígito 3 ya tenemos el último dígito. Listo. Ahora vamos a hacer otra operación. En la misma variable num vamos a guardar o vamos a almacenar la operación del número cociente entero entre 10. ¿Por qué esto? Acá se los explico. Hagamos el caso de que el número que ingresa el usuario es 125. Entonces, la operación que tenemos aquí es 125 o el número que ingresa el usuario, ya sea cualquiera de 3 dígitos, dividido entre 10. Ya saben que es el cociente en forma entera. Entonces, ¿cuántas veces está el 10 en el 12? Está una vez. Sobran 2. Bajo el 5. El 10 en el 25 está 2 veces. Bajo el 5. Entonces, aquí en el cociente entero, ya saben que es entero, me queda
el 12, que vendría a ser este, el número 125. Entonces ya me queda el cociente con los dos primeros dígitos. El último dígito ya no me interesa. ¿Por qué? Porque lo estamos almacenando mediante esta operación en esta variable dígito 3. Entonces ya tengo los dos primeros dígitos, ya no tengo el último, pero ya no me interesa porque lo tenemos en dígito 3. Entonces el num va a quedar con este valor, ya no va a ser 125 sino 12, porque lo estamos almacenando en la misma variable en la que se captura el número que ingresa el usuario. Luego sacamos el segundo dígito mediante la operación num módulo entre 10. Entonces, ¿cuál viene a ser la variable num o qué valor tiene la variable num ahora? Es 12. Ya habíamos dicho aquí que era 12 porque estamos almacenando esta división entera en la misma variable y aquí lo estamos volviendo a utilizar, entonces ya viene a ser 12. El módulo, la operación módulo es el residuo, entonces 12 entre 10, necesitamos es el residuo, no el cociente. Entonces el 10 en el 12 está una vez y me sobran 2. Entonces aquí en el residuo ya tenemos el segundo dígito, o sea el dígito de la mitad, que viene a ser el 2. Aquí está el 2, este mismo 2 y este mismo. Este es el valor que vamos a capturar en dígito 2, en la variable dígito 2. Y para obtener el dígito 1 lo tenemos el número cociente entre 10, que se puede ver aquí en esta misma operación. En esta operación estamos capturando el cociente, y en esta estamos capturando el residuo, y en esta estamos capturando el cociente entero, que viene a ser el 1, que viene a ser este 1 que está aquí. Y de esa forma ya tenemos los tres dígitos en tres diferentes variables. Entonces ahora vamos a ver si cada dígito es primo o no. Para eso vamos a usar un ciclo for, que va a ser con una variable i in range de 1 hasta dígito 3 más 1. Con cada variable vamos a hacer un ciclo. Entonces esto es para verificar si el dígito es primo o no. Entonces necesitamos que inicie en 1, y que vaya hasta el dígito 3, que en este caso sería el 5 más 1. ¿Por qué más 1? Porque en el ciclo for el rango que se le dé hasta el final, él va a llegar hasta un número menos del que se le indique. Entonces en este caso llegaría hasta 4, pero necesitamos que llegue hasta 5 en este ejemplo, porque el número es 5. No importa el número que sea, él siempre va a llegar hasta 1 más. Entonces, si no le ponemos el más 1, él va a llegar hasta un número menos del que sea el último dígito. Pero en este caso necesitamos que llegue hasta el número que es, porque si no, no nos va a servir estas operaciones. Entonces, ahora necesitamos preguntarnos si es primo. Entonces, si el dígito 3 residuo entre i es igual a 0, entonces a un contador general, que es el que nos va a mostrar al contador 3 lo aumentamos en 1, contador 3 lo aumentamos en 1. ¿Por qué esto si es igual a 0? Porque si tenemos, en este caso digamos 5 dividido entre 1, que sería el primer valor que toma la variable i, si nos da residuo 0 aumentamos este contador en 1, si no, no pasa nada, no aumentamos nada. Entonces el 1 en el 5 está 5 veces, residuo me da 0, listo. Entonces al contador 3 lo aumentamos en 1. Luego la i viene a valer 2. En este caso ya no es residuo 0.
no es residuo 0, está 2 veces, aquí me sobraría 1, ya no es residuo 0, entonces no aumentamos nada. Luego venimos aquí y hacemos otro ciclo, y de igual manera de 1 hasta el dígito 2, para mirar si el dígito 2 es primo, para hacer las operaciones. Entonces el dígito 2 residuo entre i igual a 0. Si sí, entonces aumentamos el contador 2 en 1. Lo mismo para el otro dígito, para el primer dígito. Desde 1 hasta el dígito 1 más 1. Si el dígito 1 residuo entre u, perdón, aquí es k, entre u es igual a 0, entonces, y esto va a ser un grado, el contador 1 lo aumentamos en 1. Listo. Luego de hacer estas operaciones nos preguntamos si el contador 1, que va a ser el del primer dígito, es igual a 2. ¿Por qué igual a 2? Porque un número primo es un número que es divisible entre el 1 y el mismo. Entonces, esto aquí, si el número es primo, estos contadores deben de ser igual a 2. Si el último dígito es primo, este contador debe ser igual a 2. ¿Por qué? Porque el número dividido entre 1, que va a ser el primer valor que toma la i, va a ser residuo 0, listo, va a ser 1. Si el número entre otro número menor que él, da residuo 0, se va a aumentar en 1. Y ya cuando llegue hasta el final, que va a ser el mismo número dividido entre el mismo número, se aumenta el contador en 1 porque va a residuo 0. Ya no sería primo porque ya serían tres valores que va a tener el contador 3. Solo necesitamos 2, que va a ser el valor que dé el dígito 3 o el dígito que sea entre el 1, que va a ser igual a 0, y entre el dígito 3 y el mismo número. Solo necesitamos que sea igual a 2. Si es igual a 2, ¿qué pasa? Aumentamos el contador general en 1, que el contador general es el que nos va a mostrar cuántos dígitos primos hay. Digamos que en este caso el primer dígito sí es primo. Entonces, si el contador 1, que es el que pertenece al dígito 1, es igual a 2, entonces el contador general lo aumentamos en 1. Suponiendo que ese solo sea el dígito primo, él va a imprimir que con esta variable que va a tener un solo valor, que solo hay un dígito primo. Luego nos preguntamos si el contador 2, que va a ser el dígito 2, es igual a 2, aquí un espacio, y hacemos lo mismo, lo aumentamos en 1 en caso de que el contador 2 sea igual a 2, y lo mismo para el contador 3 si es igual a 2. Aumentamos el contador general en 1, que es el que nos va a mostrar cuántos dígitos primos hay. Ahora nos preguntamos si el contador general es diferente de 0, imprimimos que el número tiene contador general, el valor que tenga, dígitos primos. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Si el contador general es diferente de 0, o sea que es 1, 2, 3, máximo 3 en este caso porque es un número de 3 dígitos, entonces el número tiene tantos dígitos primos. Listo. El valor que tenga la variable contador general en ese momento.
Si la variable contador general no es diferente de cero, quiere decir que es igual a cero. Entonces imprimimos que el número no tiene dígitos primos. ¿Por qué? Porque la variable contador general va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se aumentó en ninguno de estos tres casos, ya que ninguno de estos era igual a 2, entonces ninguno de los dígitos fue primo y ninguno de los contadores fue igual a 2. Listo, subimos esto y ya lo podemos correr. Lo corremos, guardamos. ¿Qué pasó aquí? Ah, me faltaron los dos puntos. Listo, corremos, ingresa el número de tres dígitos. Podemos poner el 257. El número tiene tres dígitos primos, 7, 5 y 2. Si ponemos el 567, tiene dos dígitos primos, 7 y 5. Si ponemos el 6, 8 y 4, el número no tiene dígitos primos. Si ponemos un número negativo, pongamos 497, tiene un dígito primo. Si ponemos un número de una sola cifra, el número debe ser de tres dígitos, ya que no cumple con este condicional que tenemos aquí. Y una última, podemos ponerle un número grande, el número debe ser de tres dígitos. Y listo, este es el ejercicio. Si les gustó, denle like y suscríbanse y nos vemos en otro ejercicio.